Plan clandestino, María Corina Machado, la guerra secreta y el Esequibo. Alerta roja del PCV. Gas para hoy, miseria para mañana. El costo oculto del trato con Chevron. Venezuela acusa a Israel. Usan comida como trampa de exterminio. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 31 de julio, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. María Corina Machado estaría organizando un plan clandestino de asalto mercenario contra Venezuela. Esto según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Operación que estaría siendo apoyada por la mafia albanesa en un momento de desesperación por parte de esta facción de la oposición. Además, reiteró la acusación contra el encargado de negocios John McNamara, señalado como líder de una red que secuestra niños venezolanos en Estados Unidos. Catherine García nos amplía. En una nueva escalada de acusaciones, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que María Corina Machado estaría articulando un plan de asalto mercenario contra Venezuela con la colaboración de la mafia albanesa. Afirma que Machado opta por la vía subversiva para intentar desestabilizar el país, incluso planeando acciones en la zona fronteriza con Guyana. Llamó a la guerra y a la clandestinidad con el objetivo de organizarse para ejecutar las acciones terroristas que ella quiere promover. La idea de Coria es levantar recursos y retomar sus alianzas con la mafia albanesa, las mafias que responden a la narcodelincuencia internacional para hacer un asalto mercenario al país. ¡Qué aventura de alta sociedad! En cuanto a la clandestinidad, Coria ha pensado en crear células secretas, comunicándose mediante aplicaciones cifradas. Todo el plan lo tiene bien especificado tu amigo el ministro. Por supuesto, cuando tú quieras quiero, María Corina. Por supuesto, continuará con su maquinaria de narrativas y fake news que justifiquen una agresión armada contra nuestro país. De igual forma, el también ministro de Interior, Justicia y Paz habló sobre el señalamiento hacia el cartel de los soles por parte de Estados Unidos. El catire Trump ni enterado estaba sobre el asunto de crear un nuevo show con lo del cartel de los soles y no había dado la luz verde al anuncio, ya que se encontraba en ese momento viajando rumbo a Europa. Lo más grave de todo es que a Trump lo volvieron a engañar, porque cuando se pidió la información detallada sobre el supuesto cartel, sus conexiones y redes no tenían absolutamente nada. Es por eso que el comunicado divulgado a última hora de la noche del viernes por el Departamento del Tesoro no da detalles de ningún tipo, ni siquiera un organigrama creíble de la supuesta organización, y las pocas referencias que se hacen en el documento son extremadamente abstractas. El número 2 del chavismo reiteró la denuncia que ya había formulado anteriormente el canciller Iván Gil sobre la existencia de una supuesta red de tráfico de niños venezolanos en los Estados Unidos, presuntamente dirigida por el funcionario estadounidense John McNamara. ¿Quién dirige esa banda? McNamara, el que está en Colombia. Ese tipo es el que dirige la banda de ladrones de niños. Pero McNamara, el que se mete con Venezuela. Mire, compañero, fíjate, saca la cuentica, McNamara, los que estuvieron antes que tú en ese cargo. Allá donde estás, ¿oíste? Según Cabello, la oposición no fue derrotada por el oficialismo, sino por sus propios errores. En palabras de Cabello, María Corina Machado ha sido el sector de la oposición que más ha ayudado al chavismo, al desgastar la credibilidad del bloque opositor, dividir sus fuerzas y empujarla hacia la irrelevancia. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. El regreso operativo de Chevron a Venezuela promete aliviar el suministro de gas doméstico y reactivar parcialmente la industria petrolera, pero lo hace bajo un velo de confidencialidad y control directo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Donald Trump, mientras sectores como Coningas celebran una posible mejora en el acceso al gas. Expertos advierten que la nueva licencia impuesta por Estados Unidos es más restrictiva, más opaca y menos rentable para el país. Los detalles con Génesis Pérez. El retorno operativo de Chevron a Venezuela ha sido presentado como una victoria política y un alivio económico. Sectores como la Confederación de la Industria del Gas lo celebran como un paso hacia la normalización del suministro de gas doméstico, pero detrás del optimismo crecen las preguntas: ¿cuánto durará este alivio?
¿Y quién vigila los términos de este nuevo acuerdo? José Luis Rodríguez Agostini, presidente de Coningas, afirmó que la presencia de Chevron impactará directamente en la producción de derivados del petróleo como el gas licuado. La lectura desde el sector es clara. Mientras las refinerías operen, las bombonas circularán. El proceso del gas licuado al petróleo es asociado directamente a la producción petrolera. Sin embargo, esta aparente normalización energética no resuelve la crisis de fondo. La reactivación de Chevron no implica inversión a gran escala, ni modernización de infraestructura, ni transparencia financiera. Es un alivio temporal en una red colapsada. Además, la nueva licencia es más restrictiva que su antecesora. No permite transferencias directas de dinero al Estado venezolano, limita exportaciones y opera bajo esquemas contractuales opacos protegidos por la ley antibloqueo. Las interrogantes no son pocas. ¿Cómo se pagará la participación estatal obligatoria si Chevron no puede transferir recursos al gobierno? ¿Se hará en crudo? ¿En productos derivados? ¿Cómo garantizar que estos productos no terminen en el mercado negro o sean desviados por redes internas de corrupción? Expertos advierten que esta nueva fórmula, lejos de estabilizar la industria, refuerza el modelo de economía cerrada, sin rendición de cuentas ni previsibilidad. Además, según análisis, esta nueva licencia no contribuirá a la entrada de divisas como lo hacía la anterior. Como PDVSA está como en estos momentos como un accionista silencioso y todo lo operan las socias privadas, ellas, como son extranjeras, traen divisas para obtener bolívares y pagar por sus operaciones locales, contratistas, empleados, acción social, etcétera. Entonces ese es un flujo de dólares que aunque tal vez no sería más de 3 o 4 mil millones de dólares al año, pues ayuda mucho al mercado cambiario. En la práctica, Chevron vuelve, pero bajo condiciones que consolidan la opacidad como norma. El petróleo se mueve, pero el país no avanza. Hay gas para hoy, quizás más bombonas en las calles durante algunas semanas, pero sin garantías de sostenibilidad. La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, operando desde el exilio, publicó un nuevo informe titulado La fortuna de Raúl Gorrín a la sombra del poder en Venezuela. En él sugiere cómo el empresario y abogado acumuló una vasta riqueza a través de su estrecha relación con las élites del chavismo y su presunta participación en esquemas de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. Según el informe de Transparencia Venezuela, Raúl Gorrín participó presuntamente en Los Enanos, una red de corrupción judicial denunciada por el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray, que operaba con nexos en las más altas esferas del gobierno, incluyendo a Michael Moreno, Jessy Chacón e Isaías Rodríguez. La investigación vincula directamente la riqueza de Gorrín con la Oficina Nacional del Tesoro, señalando que fue socio de Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, ambos tesoreros condenados en Estados Unidos por corrupción. Desde 2018, Gorrín se encuentra en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense, enfrentando cargos por sobornos millonarios y lavado de dinero, además de haber sido sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las acusaciones contra Gorrín incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, entre otros delitos que evidencian el profundo entramado de poder y corrupción que ha desangrado a Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab solicitó al Sistema Internacional de Justicia que coordine con las autoridades venezolanas para sancionar y penalizar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el presunto secuestro y abuso de 252 migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Además denunció que supuestamente en esta instancia indujeron a los migrantes a atentar contra su integridad física mediante torturas sistemáticas constantes. Imagínate que ellos estaban sentados, solo por verlos sentados les entraban a patadas, puñetazos. Era una situación de zozobra que para mí hubo un objetivo, inducirlos al sin lugar a dudas. Ahí yo pudiera agregar ese delito, la de instigar al por las golpizas, por los ataques. Incluso le lanzaban perdigonazos. Tú te imaginas el dolor que significa a próximo contacto lanzar un perdigonazo
un trato inhumano y degradante, porque aparte de la tortura, existe también el tipo penal brutal en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el trato cruel, inhumano o degradante. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Venezuela condena uso de la alimentación como trampa de exterminio contra palestinos. El canciller de Venezuela, Iván Gil, en nombre del gobierno de Nicolás Maduro, condenó enérgicamente el uso de la alimentación como trampa de exterminio en la Franja de Gaza por parte de Israel, luego de que al menos 91 gazatíes murieran mientras buscaban ayuda humanitaria. Gil calificó el hecho como una emboscada mortal y un crimen despreciable de este siglo, asegurando que no fue un incidente, sino una operación deliberada de exterminio, protegida por la inacción multilateral. Venezuela denunció este acto como parte de un genocidio en curso, considerándolo una afrenta al derecho humanitario y a la humanidad. Diosdado Cabello considera que se está haciendo justicia con condena a Álvaro Uribe. Todos estos reciben plata del narcotráfico. El ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, celebró la condena en primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, afirmando que se está haciendo justicia. Cabello calificó la decisión judicial como un gran paso y arremetió contra opositores venezolanos que salieron en defensa de Uribe, acusándolos de ser asalariados del narcotraficante. El ministro ha vinculado previamente a Uribe con el financiamiento de conspiraciones y terrorismo en Venezuela, en el marco de un supuesto plan para sabotear elecciones. Esta condena marca un hito, siendo Uribe el primer expresidente colombiano en ser condenado en una causa penal que él mismo inició, y se espera la lectura de la sentencia este viernes con una posible pena de 4 a 8 años de cárcel. ONU advirtió un alarmante aumento en la cifra de asesinatos contra líderes sociales en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia alertó el 31 de julio que el número de homicidios contra defensores de derechos humanos en 2025 podría superar la cifra de 2024, tras registrar 129 denuncias, de las cuales 41 han sido verificadas hasta la fecha. Scott Campbell, alto representante de la oficina, expresó preocupación por la violencia que busca desarticular procesos comunitarios, especialmente en zonas con control de grupos armados. Las víctimas más afectadas son miembros de juntas de acción comunal y defensores de territorios, niños, pueblos indígenas y campesinos. La ONU instó al gobierno de Gustavo Petro a implementar la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, un compromiso clave del Acuerdo de Paz de 2016, y a crear condiciones seguras para la defensa de los derechos humanos en el país. El presidente Donald Trump adoptó los aranceles que impondrá a partir de este viernes a sus socios comerciales y aseguró que harán que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo, mientras el tiempo se agota para los países que negocian acuerdos con el fin de evitarlos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales. Horas antes de que expire el plazo para que los países negocien acuerdos con Washington para evitarlos, el mandatario dijo que los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo. El Tesoro de Estados Unidos ha recaudado $150.000 millones provenientes de los aranceles y añadirá alrededor de $200.000 millones el próximo mes, para totales que francamente nadie ha visto antes. Las importaciones extranjeras bajaron un 30% en el segundo trimestre, mientras que la producción automotriz nacional aumentó en un impresionante 36%.
Al mismo tiempo, la inflación sigue cayendo más rápido de lo esperado, y por quinto mes consecutivo, la inflación subyacente fue sustancialmente más baja de lo previsto. Esto es realmente el amanecer de la edad dorada de Estados Unidos. El viernes se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras, más allá del mínimo universal del 10% impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. Hay excepciones como los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forman parte Canadá y México. Los aranceles aduaneros sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, aumentarán a partir de la medianoche entre un 11 y un 50%, dependiendo del origen de los bienes. El bloque europeo y países como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Informes de inteligencia colombiana aseguran que el ELN estaría operando actualmente como escudo irregular en la frontera venezolana, con una expansión en 40 municipios. ¿Crees que estamos ante una pérdida de soberanía o una estrategia de seguridad no oficial? Te leemos. La guerrilla del ELN no está oculta. Todos los días la vemos los tachirenses pasar por el frente de nuestras casas. Negocios, trueque de nuestros minerales, pérdida de la soberanía del pueblo. De este gobierno se puede esperar todo. Pérdida del país. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.